Bueno, bienvenidos a todos una vez más, a los que fueron llegando y a los que se van sumando. Les agradecemos que se sumen a esta nuevo ciclo de estos encuentros para el bienestar, para mejorar nuestra calidad de vida. Hoy decidimos elegir el tema las emociones para empezar y la invitamos a Erika Trossman. Aparte de ser una amiga, Erika es psicóloga clínica, es terapeuta sistémica y especializada en psicogerontología. Bueno, nos va a acompañar en este encuentro de hoy. Yo soy Flavia Ferrandina, consultora psicológica y coordinadora de los grupos de apoyo y talleres terapéuticos grupales de EMA. Así que bienvenida, Eri. Está Joana Muchas también, nuestra gracias. coordinadora general, y algunas Sí. compañeras del equipo. Bueno, muy buenas noches a todos y muchas gracias Flavia por invitarme. Para mí es un placer poder estar acompañándote en este proyecto tan lindo que armaste y por supuesto compartir con todos ustedes. Espero que al menos se puedan quedar con algo para pensar, algo para reflexionar, algo que les sirva en sus vidas para un mejor bienestar, ¿no es cierto? Que esta es la idea. Así que, bueno, yo voy a empezar con una presentación, una pantalla que la voy a compartir para que todos la puedan ver, y voy a ir hablando un poquito, arranco, ¿sí? Sí, Aviso mientras para que... tanto, si alguien Sí, tiene alguna consulta a medida que vamos, vamos a hacer dos temas. Uno, el que bien. necesite puede escribir algo en el chat que tenga que ver con esta charla sobre emociones, si no, a O que cualquier otra tome consulta. nota en su hoja y después al final vamos a tener un espacio que eso es lo más rico de todo, de intercambio, de preguntas, ¿sí? De reflexión entre todos. Así que, o pueden Cualquier tema escribirlo que en no el sea chat. este, escriban a Emma. Eso, buenísimo, genial. Bueno, arranco, ¿sí? Los invito entonces a esta travesía. Allá vamos. Muy bien. ¿Se ve bien, Flan? A ver, espera que quiero dejarte. Eso, buenísimo. Ay. Ok, ¿se ve bien? Sí. Lo que quiero es minimizar acá un poquito. Ahí te dejo a vos, así no tapo mi pantalla. Buenísimo. Bueno, muy bien, acá estamos entonces. Vamos a empezar por el principio, porque como bien decía la invitación a la charla de hoy, hablaba de gestionar nuestras emociones para vivir mejor, ¿sí? Bueno, pero ¿qué son las emociones? Antes de pensar en gestionar, tenemos que empezar por el principio. ¿Qué son las emociones? Bueno, las emociones, en realidad sí, tenemos que pensarlas como un impulso, ¿sí? Un impulso que nos va a movilizar a la acción. Si nosotros nos acercamos, digamos, a pensar su etimología de la palabra, es una palabra que viene del latín, movere, ¿sí? Y movere quiere decir moverse, movimiento, implica movimiento. Y la E tiene que ver con la que está dirigido hacia un objetivo en particular. Entonces podemos decir que las emociones son justamente nos indica un movimiento hacia, tiene una tendencia hacia algo en particular. La verdad es que cada uno de nosotros viene equipado, vamos a decir, con un programa de reacción automática, vamos a llamarlo así, ya después vamos a entender de qué estoy hablando, que nos va a predisponer a una acción particular. Este programa tiene que ver con un programa biológico, por supuesto, no es un software de computación, ahora que estamos con tantas pantallas. La realidad es que si nos preguntamos para qué sirven las emociones claramente tienen una intención de comunicar. Y obviamente lo van a hacer, vamos a ir viendo, a través de diversos cambios corporales, gestos, ¿sí? Movimientos. Y bueno, espérenme que voy a ir avanzando. Espérenme un poquito. Ahí está. Acá hay unos cuadros muy hermosos que yo les traje para compartir, que tenemos a Van Gogh, a Picasso, ¿sí? A Edvard Munch,
que claramente ellos han pintado las emociones como nadie, con unos bellísimos colores que además van a ver que acompañan durante toda la presentación muchos cuadros conocidos que yo iré nombrando para ver si alguno los reconoce. Y si no, después los pueden buscar. Bueno, la verdad es que, como les decía, las emociones nos sirven de guía, ¿no es cierto?, para nuestra vida. No solamente para nuestra vida personal, que nos van a servir como una brújula, sino que además también en nuestra vida de relación, ¿no? Porque vamos a ver que es en función de las emociones que nos relacionamos con los otros de una u otra manera. Ok. Acá yo quería contar algunas cositas en relación a las emociones que me parece que es muy importante que tengamos en cuenta. Paul Ekman es un científico, un neurólogo. Él ha investigado más o menos hacia finales de los años 40 y a principios de los años 50, unas 26 culturas más o menos, en donde él lo que buscaba corroborar era si en todas las culturas las personas expresaban las emociones de la misma manera, ¿no? Él fue un poco a averiguar esto, si las expresiones faciales eran las mismas. Entonces él decía, bueno, evidentemente acá digamos, estuvo investigando estas 26, muchas de ellas eran de Oriente, algunas de Occidente, algunas incluso eran culturas analfabetas, ¿sí?, que no tenían ni siquiera la posibilidad de acceder a un lenguaje escrito. Y la realidad es que lo que observó, que fue muy curioso para él, es que en todas las culturas se expresaba la emoción de la misma manera. O sea, si yo les decía a alguien, les contaba, bueno, si yo te cuento algo triste, le contaba una historia triste, esta persona, al igual que otra de otra cultura totalmente distinta, ponían la misma cara, los mismos gestos, ¿sí? Entonces él dice, bueno, evidentemente hay algo innato que no se aprende, que lo traemos de fábrica, digamos, ¿sí? Entonces ahí es donde Paul Ekman dice que, bueno, las emociones tienen una base genética, que es universal para todos, y que obviamente tienen que ver también con la evolución del hombre. ¿Por qué? Porque dice que las emociones están desde el origen en todos los hombres. Esto se llama los filogenéticos, desde el origen de la especie, ¿no? Desde que el hombre es hombre, hay emociones. Y no solamente eso, sino que además tienen que ver con lo ontogenético, que quiere decir desde el nacimiento propio de mi persona, ¿sí? O sea, desde que yo nazco ya vengo con este bagaje de emociones básicas, que ya las vamos a nombrar, y además desde el origen del hombre como especie. ¿Ok? Y que obviamente estas emociones llevan implícitas expresiones faciales que son propias de cada emoción. Cada emoción tiene como una manera de expresarse particular y que es por eso que podemos reconocerlas, ¿sí? Una cosa importante que tenemos que pensar es que nosotros como seres humanos tenemos millones de años de ser seres emocionales y más o menos aproximadamente unos 60.000 años de ser seres racionales o pensantes, que es cuando nuestro lóbulo prefrontal, digamos, que es la parte bien de la frente de nuestro cerebro, con la parte de la puntita de la frente, se ha desarrollado, pero con la evolución. Por lo tanto, bueno, si bien durante muchos, muchos años se ha desdeñado y se ha dejado de lado como peyorativamente las emociones, como que era algo que nos volvía más débiles o vulnerables, la realidad es que, bueno, esto ya vemos que no es así, que al contrario, nos hace más humanos, ¿no? Así que vamos a seguir avanzando. Como yo les decía, Paul Ekman, científico, él, después de hacer esta investigación en las distintas culturas, él pudo reconocer 6 emociones básicas, que él las llamó así, que son el miedo, la ira,
la tristeza, el asco y la sorpresa, que claramente tenían un correlato absolutamente similar en cada una de las culturas que él investigó. Entonces, claro, lo que tenemos que empezar a ver es que cada una de las emociones cumple una función específica, ¿sí? No hay emociones buenas ni malas, esto vamos a empezar a escucharlo, ¿sí? Las emociones no son ni buenas ni malas, sino que cada una tiene una expresión particular. Vamos a ver que hay algunas emociones que son más expansivas, o sea, de apertura hacia el mundo, como el enojo, la rabia, la sorpresa y la alegría, y hay otras que son más hacia adentro, ¿sí? Retractivas hacia nosotros, como el miedo, el asco o la tristeza. Seguramente a muchos de ustedes esto de que el asco es una emoción les debe sorprender, lo mismo que la sorpresa, pero bueno, ya iremos desmenuzando cada una de ellas y van a ver qué interesante es y cómo esto aparece en todos lados de la misma manera. Vamos avanzando. Bien, vamos a empezar con el miedo. El miedo es una emoción que tiene una función muy importante, que es la de advertirme la existencia de alguna situación o bien de algún objeto, de alguna cosa, de algún animal o alguna persona que puede resultar amenazante para mí. La realidad es que yo voy a hacer una lectura, una atribución de un peligro que puede ser real o imaginario, pues puede ser, no sé, un ladrón que me viene a atacar o un león que me viene a comer, si yo estoy por la sabana, o puede ser algo de mi imaginación también, ¿no? Que me da miedo. Miren lo complejo que son las emociones. Y esto va a desencadenar una serie de reacciones neurofisiológicas, como por ejemplo el aumento de adrenalina, el aumento de cortisol, que es justamente una de las hormonas relacionadas con el estrés, ¿sí? Tenemos que pensar que el miedo es adaptativo porque nos va a servir como protección, ¿sí? Para al menos buscar protección y para la supervivencia, ¿sí? Porque bueno, o huyo de este león, digamos, como el ejemplo que les daba antes, o lucho o me escondo, ¿sí? Por lo tanto, lo importante acá es que evaluar mi capacidad para poder afrontar la situación que yo percibo como peligrosa o como amenazante, o sea, reconocer mi miedo, no negarlo, y poder gestionarlo adecuadamente, me va a permitir tal vez trabajar la anticipación, la prudencia, ¿no? Entonces, lejos de llegar al pánico o al terror, digamos, voy a poder gestionarlo de una mejor forma. Flavia, ¿querés leer vos las preguntas estas y aportar alguna cosa? ¿Estás por ahí? Acá estoy, sí. Dale. Bueno, habíamos también hablado con Erika, ¿qué nos pasa a nosotros, no? Ir hacia el interior de cada uno y preguntarse cuáles son nuestros miedos, cómo vamos en nuestra evolución, si los miedos son los mismos que teníamos en la infancia actualmente o fueron cambiando, si los miedos que tenemos son reales o son imaginarios ante situaciones, en este momento, en este contexto de pandemia también, es muy interesante hacernos esta pregunta, ¿no? Porque hay tanta desinformación, es algo nuevo que aparece en la vida para todos, entonces también está lo que no se sabía y muchos fueron imaginarios y otros son reales, los hemos confirmado. Pero bueno, está bueno repreguntarnos en este momento para cada uno, que es, estos miedos hay a nivel global, podemos decir, Eri, y también los personales, ¿no? Con respecto a esta situación. ¿Y quién más en nuestra familia siente esos miedos que tenemos? En distintas situaciones de la vida. Yo hacía una analogía con respecto a la esclerosis múltiple, ¿no? Cuando recibimos un diagnóstico, esta incertidumbre que aparece, ¿no? El miedo a lo desconocido, a qué me va a pasar, estos síntomas que estoy teniendo, o qué secuelas puedo tener. También cuando uno va a hacerse la resonancia,
No decir, estará igual que la otra, qué miedo, aparecerá una lesión nueva, cuando aparece el cambio de la posibilidad de un cambio de tratamiento. Y no solo pasa con la persona diagnosticada, ¿qué pasa con mi entorno? ¿Qué miedos aparecen que a veces nuestros familiares o amigos o parejas o hijos no quieren preguntar, ¿no? ¿Qué miedos tienen ellos también preguntarse? Y lo más importante es la comunicación, ¿no es cierto, Erika, en este momento Totalmente. eso ayuda a descomprimir muchas veces y a develar los miedos. ¿Qué miedo? El miedo de decir qué le estará pasando a mi hijo o a mi pareja, el hablarlo ayuda a descomprimir y a poner esa Yo emoción tal siempre vez digo, mucho. al miedo hay que darle la mano, ¿no? Y sentarlo a conversar. No, no hay que negarlo, no hay que echarlo, no hay que sacarlo. Al contrario, hay que acercarlo. Por supuesto, estamos siempre hablando de un miedo en las dimensiones adecuadas, ¿no es cierto? Un miedo desproporcionado que se vuelve terror, temor excesivo. Bueno, habrá que ver qué pasa que tomó esas dimensiones tan grandes. Pero un miedo en proporciones normales, digamos, ¿sí? Este miedo básico, el que habla Ekman, bueno, es un miedo con el que se puede conversar y hay que hacerse amigo, digamos, porque como decía antes, tiene mucha información que nos sirve para, bueno, a veces hay cosas que hay que hacerlas con miedo, pero hay que hacerlas igual. Y ahí el miedo empieza a diluirse, empieza a perder fuerza, ¿no? ¿Sigo? Dale, Avanzo. sí, cualquier cosa después seguimos sumando. Obvio, ahora vamos a hablar de la alegría, así que después cuando llegue la parte de las preguntas te voy a pasar la posta para la alegría. Esta emoción nos encanta a todos, ¿no? Ahora está un poco en baja con toda esta situación de la pandemia, pero bueno, la alegría es una emoción amistosa, como dice ahí, del latín alicer o alecris, ¿sí? Y bueno, conlleva la sensación de satisfacción o de placer, ¿no? Que obviamente tiene una duración limitada, uno no vive alegre todo el día. Acá quiero hacer solo una salvedad, porque yo dije, conlleva una sensación de satisfacción. Y quería hacer la distinción entre lo que es una sensación y lo que es la emoción. Y lo que es un sentimiento lo vamos a ver en unos minutos, ¿sí? Pero digo, lo que tenemos que tener claro es que la sensación en realidad tiene que ver con un procesamiento sensorial, ¿sí? Tiene que ver con la recepción de estímulos mediante los órganos sensoriales. ¿Qué quiere decir? Yo puedo tener una sensación interna, por ejemplo, me duele la cabeza o siento hambre o me duele la panza, y puedo percibir una sensación externa si Flavia me hace una caricia en la mano, ¿sí? Entonces, esto es una sensación. La emoción es diferente. La emoción no tiene que ver con una sensación corporal, digamos, sino que en realidad es algo que nosotros tenemos, como decía antes, en nuestro equipaje del cerebro, ¿sí? Que nos sirve para relacionarnos. Y vamos a ver que el sentimiento es otra cosa, tiene una elaboración posterior, que ahora vamos a ver, como una emoción más elaborada. Entonces, lo que decía es que muchas veces la alegría se toma como sinónimo de felicidad o de placer. Sin embargo, bueno, no siempre es exactamente eso, ¿no? Pero es un ánimo amistoso, digamos, nos propone un ánimo alegre, ¿sí? La realidad es que, bueno, en la filosofía antigua muchas veces se la relacionó con la palabra entusiasmo, que viene de enteus, que es como sentir la divinidad adentro, ¿no? Por eso se la asociaba muchas veces con el delirio o la locura, porque uno se sentía así, como con la divinidad adentro, era como mucho. Y en el mundo romano, con Cicerón, se la nombraba la alegría como un estado del alma, miren qué lindo. Bueno, la verdad es que lo que sucede con la alegría es que claramente hay cambios en nuestro sistema nervioso central, en nuestras hormonas, en nuestros neurotransmisores, como pasa con cada una de las emociones, y en este caso, bueno, va a aumentar, así como con el miedo aumentaba la adrenalina, el cortisol, con la alegría lo que va a aumentar es la serotonina, va a aumentar la dopamina,
las endorfinas, que son nuestros analgésicos naturales del cuerpo, que cuando hacemos cosas que nos hacen sentir bien y felices, esto nos llena de endorfinas que nos hacen muy bien, nos hacen calmar el dolor, etcétera, etcétera. Nos dan una sensación de bienestar, ¿sí? Y obviamente disminuye la ansiedad y disminuye el estrés. Por eso es tan importante poder procurarnos estados de alegría y bienestar, ¿sí? La alegría es uno de los sistemas que tiene nuestro cuerpo para incentivar la acción. ¿Qué quiere decir esto? Que nos sirve de recompensa. Si yo, por ejemplo, me pongo una meta, no sé, quiero bajar de peso o conseguir un trabajo mejor y lo logro, claramente se va a activar en mí la alegría, ¿sí? Y esto me va a llevar a, bueno, a querer repetir esta conducta, porque me da bienestar. Por ejemplo, no sé, si bajé de peso y porque hice ejercicio, o me cuidé eligiendo mejor mis comidas, bueno, voy a querer seguir sosteniendo esto, me va a servir de motivación. Esta conducta la voy a interpretar como una conducta beneficiosa. También podemos pensar que es una emoción de apertura, expansiva, porque nos ayuda a crear vínculos. Ahí como aparece en la foto, esta chica mirando hacia arriba tan sonriente, rodeada de mujeres, festejando, alegres, ¿sí? Entonces claramente necesitamos, para favorecer nuestros lazos sociales, también de este estado de alegría. Y una buena gestión de la alegría va a estar íntimamente ligada también con el manejo de nuestra propia frustración, porque muchas veces nos sentimos frustrados ante determinadas cuestiones que nos suceden en la vida, bueno, y un mal manejo de esto suele llevarnos rápidamente al enojo, que ahora la vamos a ver, esta emoción. Pero bien manejada nos va a permitir alcanzar la serenidad, que es una emoción que está bien lejos de lo que es la euforia, que sería como una alegría por demás, ya patológica, demasiado, uno no puede sostener un estado de euforia o de éxtasis mucho tiempo, como del otro extremo, de la tristeza, ¿sí? Ahora sí la voy a invitar a Flavia, que está por ahí. Qué bueno esta última frase, Eri, que dijiste, ¿no? Con respecto a la frustración. Es muy, ¿podés volver a la anterior, a la...? Ahí la tenés, que una buena gestión, ahí está. Sí, es muy importante esto, tengamos en cuenta que una buena gestión de la alegría está íntimamente ligada al manejo de la frustración, ¿no? Y así poder alcanzar la serenidad. ¿Cuántas veces, pensémonos en el día, cuántas veces nos pasa esto, ¿no? Que cómo vamos cambiando de humores, si nos levantamos, cómo nos levantamos y cómo terminamos, qué cosas nos alteran, o cómo manejamos la frustración con respecto a lo que nos pasa, a lo que no nos sale, ¿no? Y entonces decir, bueno, si la alegría es un estado de bienestar, ¿no? ¿Qué es lo que nos pasa? Poder comprender en qué momento estoy con esa emoción, qué cosas me alegran, ¿cuándo fue la última vez que me sentí alegre? O de lo que va del día, ¿qué cosas me pusieron alegre? Capaz que fue una noticia, en esto de la pandemia también, escuchar una buena noticia en la radio, ver que no sé, un capullo, un pimpollo abrió su flor, un mensaje de un amigo, algo que nos salió rico, un dolor que no tenemos, que amanecí sin un dolor. En esclerosis múltiple aparece eso, ¿no? Que uno a veces amanece distinto a cómo se acostó, puede amanecer mejor o no, o sumar algún dolor. Entonces, es importante prestar atención a esas emociones. Las acciones también tienen que ver con las emociones. ¿Qué estaba haciendo yo que me dio alegría en algún momento y volver como esa sensación, incluso visualizar esas acciones que a mí me dieron placer? Claro. Como decíamos, ¿no? Las emociones están acá, uno las dibuja con el corazón, pero en realidad está en el cerebro. El jefe es el cerebro, esa es la realidad. Bocho. El bocho. Pero sí, exactamente, estoy totalmente de acuerdo con lo que decías y lo importante que es cuando uno puede pesquisar cuáles son esas cosas que a mí me hacen sentir mejor, me hacen sentir más contento o simplemente me hacen
bueno, disminuir un poco el dolor que siento, un poco como decías, bueno, tratar de utilizar ese recurso, ir en busca de más de eso. Si me hizo bien, no sé, me hace bien poner música o sentarme un rato al sol o, no sé, bailar un poco, moverme, lo que sea, ¿sí? Hablar, juntarme con algún amigo o hablar por teléfono. Bueno, hacerlo, ¿no? Hacer uso de estos recursos que nos hacen sentir mejor, no olvidarse, porque sí, tal vez. A veces pasa, ¿no? Que en los grupos de apoyo que tenemos la gente comparte, la obra social me contestó, recibí el tratamiento, y es una alegría Claro. porque realmente se pasó con tanta tristeza, con tanta furia, bueno, ira, ahora lo vamos a ver, ¿no? Porque todas vamos pasando Sí, por todos los estados, la verdad, en esclerosis claro. múltiple, no solamente por cómo uno se siente, sino con las situaciones que aparecen alrededor. Así que lo compartimos todos, alguien recibe su tratamiento y en EMA festejamos y los compañeros del grupo, la familia, la persona se siente distinta, se siente cuidada, se siente respetada y eso sale de la frustración a otro estado, ¿no? Para Totalmente. cuidar la salud, que te cuida la salud mental también. Exactamente. Avanzo, vamos. ¿Seguimos? Ahí está. Sí, así no. Vamos a la tristeza primero antes del enojo. La tristeza, bueno, ahí del latín viene tristitia, ¿sí? En el helenismo se la conocía como melancolía. La realidad es que la tristeza es una clase de dolor emocional, ¿sí? O un estado afectivo que obviamente va a estar caracterizada por un decaimiento afectivo o espiritual, y que se va a expresar muchas veces a través del llanto, como muestran las obras que están presentando estas esculturas o estas pinturas. El rostro abatido, la falta de apetito, la falta de ganas, ¿no? La apatía, la falta de ganas y la falta de motivación de hacer cosas. A veces nos sentimos tristes cuando sentimos que nuestras expectativas no se ven cumplidas o ante circunstancias dolorosas, ¿no es cierto? Como por ejemplo, acá yo voy a solamente nombrar algunas, pero bueno, la pena y la desolación van a estar asociadas a la tristeza y pueden ser provocadas por uno o varias de las cosas que están enumeradas acá. Por ejemplo, sentirse falto de amor o de amistad o falto de motivación, o bueno, la muerte o desaparición de un ser querido, o cualquier situación de duelo, un divorcio, una separación, bueno, la sensación de fracaso en alguna cosa, la frustración, el burnout, que es este síndrome de cabeza quemada a veces cuando uno ya está pasado de más. Esto se ve mucho en algunos trabajos como ahora, por ejemplo, en los médicos que trabajan en terapia intensiva o algunos docentes. Perder un puesto de trabajo, o bueno, la soledad a veces, el síndrome del nido vacío, a veces la vejez cuando no es tramitada de una manera adecuada, o el padecimiento o el dolor por alguna enfermedad, una enfermedad crónica, ¿sí? O incurable, y obviamente también enfermedades mentales, como por ejemplo la depresión, el estrés postraumático, algunas distimias, trastorno bipolar, ¿sí? Todas estas emociones. Lo que decía antes es que es una emoción de repliegue, así como vimos que había otras que eran expansivas hacia afuera, esta es una emoción hacia adentro, ¿sí? Reflexiva, que muchas veces está ligada al pasado, y su función obviamente está en que nos permite tomar conciencia de que hay algo que se ha perdido, ¿sí? Y nos convoca a trabajar la aceptación de eso, que ese es un trabajo muy importante, y bueno, y también el dejarnos acompañar por el otro. Esta es una de sus funciones. La tristeza es una emoción que suele tener muy mala prensa, ¿sabes, Flavia? Porque en general, una vez que aparece, la gente desesperadamente quiere sacársela de encima, ¿no? No la aguanta. Entonces, bueno, muchas veces al querer deshacernos de ella, lo que hacemos es buscamos anestesiarnos, buscamos fármacos que nos hagan sentir bien rápidamente, y la verdad es que es importante, lejos de sacárnosla de encima,
es poder discriminar de qué se trata esto que estoy sintiendo, con qué tiene que ver, qué es lo que me pasa, qué estoy sintiendo, ¿no? Porque es a partir de ahí que haciéndole un lugar, voy a poder hacer algo con ella. Entonces, decíamos que es una emoción que también tiende a durar más tiempo que por ahí otras de las que hemos mencionado, y que obviamente enseguida se manifiesta en la voz, en la postura corporal. Fíjense en el cuadro que está aquí, hay un señor que se sostiene de su cabeza con la mano, cabizbajo, meditativo, mirando hacia la nada. Bueno, sabemos que llorar es una descarga emocional que sirve muchas veces para descargar la tristeza. Sin embargo, también sabemos que hay muchos mandatos y muchos prejuicios respecto del llorar y sobre todo con los hombres, ¿no? Escuchamos muchas veces, ¿no? Los hombres no lloran, vamos, no sean hay que ser macho, bancársela. Bueno, la verdad es que esto no es así, hay que habilitarse a poder expresar lo que cada uno quiera, ¿sí? Y no está mal llorar si uno lo necesita. La verdad es que la tristeza es una emoción que tiene múltiples formas de expresarse, ¿sí? No necesariamente tiene que aparecer con lágrimas en los ojos, con el llanto. Muchas veces se transforma en somatizaciones, son distintas patologías o trastornos o síntomas que uno pone en el cuerpo. La verdad es que uno llora por donde puede y no por donde quiere a veces. Entonces es muy común ver bronca, dermatitis o trastornos en la piel, contracturas, gastritis, úlceras, ¿no? Son formas en que se enfunda, se enmascara la tristeza o la angustia y se expresa el dolor ante la pérdida del equilibrio por una situación de crisis. La realidad es que bioquímicamente en el cerebro la vamos a ver asociada con un bajo nivel de serotonina, ¿sí? Si uno pudiera medirse en ese momento, van a ver que hay un bajo nivel de serotonina. La tristeza va a tener distintas intensidades, ¿sí? El dolor psicológico se va a desencadenar de acuerdo a la interpretación que yo haga de eso, de esta situación o de esto que me está sucediendo, ¿sí? Por eso lo que a mí me pone triste, por ahí a Flavia no, o viceversa, ¿sí? O por ahí a ella no le pasa, o a ella le pone triste algo y a mí no me pasa nada, ¿sí? Bueno, la tristeza obviamente es una emoción que, como dije, lleva tiempo, requiere de un proceso, no hay que sacársela de encima rápidamente, sino que tiene un mensaje que hay que poder hacerle un lugar. Y es necesaria también, ¿no? Para el desahogo. Lo que sí hay que tener en cuenta es que a veces, cuando la tristeza se prolonga mucho en el tiempo, bueno, hay que estar atento, estoy hablando de mucho tiempo, hay que estar atentos y ver, porque a veces puede ser síntoma de un trastorno médico, como puede ser a veces la depresión, o, bueno, o otros trastornos metabólicos, o propios de otra enfermedad. Entonces, bueno, lo que, digamos, diferencia de lo que es un estado de tristeza o una depresión, una de las cosas es la duración en el tiempo, ¿sí? Porque hay muchos síntomas que comparten en común, como la tristeza, el abatimiento, la falta de energía y la tristeza fundamentalmente, ¿sí? La verdad es que cada uno tiene su forma de expresar la tristeza. Hay algunos que necesitan como guardarse y retraerse y quedarse en casa y aislarse unos días y recuperarse y después recién poder salir. Hay otros que prefieren sentirse acompañados por otras personas. Hay veces que, bueno, hay gente que prefiere estar con sus perros o sus gatos o sus mascotas y esto le ayuda a recuperarse. Hay otras personas que la tramitan diferente, bailando por ahí o escribiendo, ¿no? Escribiendo acerca de eso triste que sienten y de alguna manera lo sacan afuera, o bueno, o buscan apoyo en otras personas, que también, ¿no? Hay que saber que no es un signo de debilidad
necesitar o pedir ayuda a otros, sino todo lo contrario, ¿sí? Es un signo de enorme responsabilidad, ¿no? Y de querer estar mejor, o sea, que todo lo contrario de lo que por ahí a veces uno cree. Ahora sí, Fla, te dejo para que... Sí, quería, Eric, tomar, si bien vamos a hacer estas Decime. consultas, han salido en el chat algunas cosas que me gustaría también tomar, Dale, porque dale. más allá que nosotros las propongamos acá, creo que sale lo Obvio. natural de cada uno de las vivencias, ¿no? Y tiene que ver con esto de justamente la palabra pérdida, ¿no? Sobre todo es la que en el chat ha salido, algunos comentan que a raíz de la pérdida de un ser querido, todo eso detonó un brote, o el primer brote de la esclerosis múltiple, como que se evidenció, fue como lo que detona, ¿no? Y también detonante, ¿no? La impotencia, mencionaba Norberto, Ezequiel mencionaba también una separación, que también es una pérdida, todo tiene que ver con un duelo, como un proceso de duelo, ¿no? Esto de casi lo que venimos viendo, en cuanto a cómo nos reponemos de esto. Primero, una de las palabras que mencionamos también fue la aceptación. Lila preguntaba cómo volver a esto. Voy a hacer la pregunta, porque está bueno. Bueno, Lila lo decía con respecto a la alegría, que está bueno porque lo vamos a retomar al final, que me parece lindo lo que ella decía, pero lo importante es esto de aceptar, o sea, lo que perdí, lo que no puedo recuperar, porque si no nos instalamos en eso y es muy difícil salir de ahí. Claro. Entonces, saberse con otro que me acompañe, el pedir ese apoyo, esa escucha, tiene que ver con una mirada de acompañamiento, de recuperar algo, de recuperarme a mí, porque el otro me va a validar, me va a decir, acá estoy, vos estás con muchas posibilidades por delante. Y es la forma, como decías vos, me instalo en esto, y en la postura, en el gesto, en no darnos la oportunidad de crecer, porque somos esto, somos humanos con todas nuestras vicisitudes, con nuestras pérdidas y con nuestros logros. En el proceso de la vida vamos a pasar por esto, ¿no? Sí, que incluso pensaba, y ya ahí te dejo, incluso pensaba, digo, muchas veces por ahí uno pierde, no sé, un rol, ¿no? Cuando uno se jubila, por ejemplo, pierde un rol determinado que uno ejercía en un trabajo, o una posición, o por ahí pierde, no sé, una capacidad por alguna enfermedad. Mencionan perder el trabajo también. Perder el trabajo, exacto, claro, sí, absolutamente. Y entonces, es por una carencia, digamos, una falta. Exactamente, es una falta, pero es una falta que nos convoca a hacer algo con esa falta, no a llenarlo con cualquier cosa, ni a taparla, ni a negarla, ¿no? Creo que esto es algo que es un denominador común en todo lo que voy a decir de las emociones, sino todo lo contrario, hacerle un lugar y ver qué puedo aprender, ¿no? A partir de esto que me pasa, y qué tengo que modificar, o qué tengo que ayornar, ¿sí? De eso se trata. Sí, creo que tiene que ver una palabra significativa que me viene en este momento, y leyendo un poquito el chat porque están compartiendo un montón y está bueno que se lean todos, pero es largo y que es mejor seguir abordando esto, así por lo menos damos un pantallazo para todos, claro, porque no todos tienen acceso al chat, claro. También tiene que ver con un aprendizaje. Claro. ¿Qué me da esto, no? ¿Qué estoy aprendiendo de esto? Porque si me instalo y vuelvo a lo mismo, por esto, estas preguntas que poníamos acá, esto si uno se permite estar triste, si le damos lugar o lo negamos, porque a veces vienen todos los mandatos familiares también, de no, ¿cómo vas a ayudar? Y sociales, ¿no? Como hay que estar rápido ya, el duelo express, ¿no? Tal cual. Entonces, Lila compartía lo de la alegría, cómo ejercitar, ¿no? En la mente, cómo estar atentos a lo consciente para cuáles son nuestros momentos de alegría. Yo también comparto lo que decía Lila, de traerlo a esto, cuáles son nuestros momentos de tristeza y hacerles lugar y ser consciente. Bueno, estoy triste por esto que me está pasando. Y algo acá interesante que sumamos es si rápidamente cuando nos pasa esto de la tristeza salimos a buscar la pastillita para calmarme y para no sentirme así, o una bebida, o las adicciones, ¿no? Que también ayudan a
personas sienten que eso los ayuda y sin embargo los involucra en una cosa más grande, en Los un lío más hunde, grande. sí, exactamente. Ujú, Es una tal cual. bicicleta, dice la Mari, sí, es así. Sí. ¿Pasó? Sí, sigamos. Bueno, llegamos a la ira, esta emoción es brava, esta es brava, te las trae. Sí, es Poneme peleadora, y cuento. claro. Ok, entonces bueno, la ira o el enojo, la cólera, la rabia o la furia, si bien no son sinónimos porque cada una tiene su particularidad, ¿no? Bueno, vamos a nombrarla en todas sus formas. Es una emoción que se expresa a través del resentimiento, la irritabilidad. Obviamente es una emoción expansiva, es hacia afuera. La furia nos saca hacia afuera, ¿sí? Nos llena de una energía brava a veces. Hay el micrófono que se activó, me parece. Los efectos físicos que tienen la ira o el enojo, bueno, si ustedes piensan 2 minutos en alguna situación en donde han estado muy enojados, van a poder identificar cómo aumentan las palpitaciones, ¿no? El ritmo cardíaco, sube la presión sanguínea, aumentan los niveles de adrenalina, de noradrenalina, todo lo excitatorio, ¿sí? en nuestro cuerpo. Obviamente la ira es una emoción una respuesta cerebral que nos prepara, digamos, para atacar o para huir de alguna amenaza o daño percibido, o bien para frenar al otro, ¿no? Decirle, basta, momentito, hasta acá, poner un límite, ¿no? Algo que uno interpreta como amenazante. Claramente la ira tiene consecuencias, no es inocua, tanto físicas como mentales, ¿sí? Como psíquicas. Eh, y bueno, obviamente mal manejada, ¿no es cierto? Como les dije, es una emoción expansiva y su función es consiste en un impulso que nos va a llevar a sacarnos algo o a alguien de encima, ¿sí? Algo que nos molesta. La ira obviamente nos puede movilizar recursos psicológicos para una acción correctiva, pero la ira descontrolada, o sea, cuando se me va de mano y no la puedo manejar, que hay muchas personas que les pasa que tienen un mal manejo de su ira y son fácilmente irascibles, bueno, realmente nos puede afectar no solamente en lo personal y físicamente, sino también en la vida de relación, ¿no? Socialmente empezamos a tener problemas con la gente y con nuestra vida social. Puede ser realmente muy destructiva, ¿sí? Si no le encontramos una salida adecuada, una expresión adecuada a este enojo, porque básicamente lo que nos pasa es que perdemos la objetividad y la empatía, esto de poder ponernos en el lugar del otro. Nos enojamos mucho y sonamos. Perdemos todos, ¿no es cierto? Acá nadie gana. Pero bueno, lo que sí es cierto es que el enojo, la ira reconocida, aceptada y bien gestionada, me va a ayudar a poder identificar y determinar cuáles son las cosas que me molestan, como decía antes, poder decir basta, poner un límite hasta acá, ¿sí? Acá tenemos algunas de las expresiones faciales que solemos encontrar en el enojo, ¿no? Uno suele fruncir el ceño, como dejar caer los ojos, ¿no? Hay toda una expresión, la cara con el rictus hacia abajo. Y acá hay un cuentito muy cortito que yo quería compartir con ustedes, que se llama La furia y la tristeza, que dice así: en un reino encantado donde los hombres nunca pueden llegar, o quizá donde los hombres transitan eternamente sin darse cuenta, en un reino mágico donde las cosas no tangibles se vuelven concretas, había una vez un estanque maravilloso. Era una laguna de agua cristalina y pura donde nadaban peces de todos los colores existentes y donde todas las tonalidades del verde se reflejaban permanentemente. Hasta ese estanque mágico y transparente se acercaron a bañarse, haciéndose mutua compañía, la tristeza y la furia. Las dos
se quitaron sus vestimentas y desnudas, las dos, entraron al estanque. La furia, apurada, como siempre está la furia, urgida, sin saber por qué, se bañó rápidamente y más rápidamente aún salió del agua. Pero la furia es ciega, o por lo menos no distingue claramente la realidad. Así que, desnuda y apurada, se puso al salir la primera ropa que encontró. Y sucedió que esa ropa no era la suya, sino la de la tristeza. Y así, vestida de tristeza, la furia se fue. Muy calma y muy serena, dispuesta, como siempre, a quedarse en el lugar en donde está, la tristeza terminó su baño. Y sin ningún apuro, o mejor dicho, sin conciencia del paso del tiempo, con pereza y lentamente, salió del estanque. En la orilla se encontró con que su ropa ya no estaba. Como todos sabemos, si hay algo que la tristeza no le gusta es quedar al desnudo, así que se puso la única ropa que había junto al estanque, la ropa de la furia. Cuentan que desde entonces muchas veces uno se encuentra con la furia ciega, cruel, terrible y enfadada. Pero si nos damos el tiempo de mirar bien, encontraremos que esta furia que vemos es solo un disfraz y que detrás del disfraz de la furia en realidad está escondida la tristeza. Como verán, este cuento, ¿no?, nos deja ver cómo muchas veces, ¿no?, este es uno de los disfraces que utiliza la tristeza, ¿no? Es más fácil, entre comillas, lidiar con la furia, que es esta energía que nos saca hacia afuera, que con la tristeza, que es una emoción que nos hunde, que nos lleva hacia adentro, ¿sí? Así que a estar atentos. Bien, ahora vamos a pasar a otra emoción, que es la del asco. Esta es una de las emociones que más llaman la atención cuando las nombro, que bueno, tiene que ver con sentir repulsión, ¿no?, frente a sabores, a imágenes, a olores. Es una reacción lógica que en realidad nos protege de fuentes de infección. Pero a veces se extiende también a lo ajeno y a lo diferente. Hay un científico, Jonathan Haidt, y sus colaboradores que hicieron una investigación que fue muy interesante, porque ellos lo que querían ver era también si había algo en común en las personas de las cosas que nos daban asco, ¿no? Y entonces hicieron un test de sensibilidad del asco y preguntaban cosas como, lástima que no les puedo ver a todos las caras, pero seguramente me contarán después cuando termine qué fue lo que pasó, pero miren las preguntas que hacían ellos. Solo voy a leer algunas como para que ustedes tengan una idea. Preguntaban cosas como, ¿te molestaría que una persona a tu lado carraspeara con una garganta llena de flema? Otra pregunta, ¿te sentirías incómodo si una parte de tu cuerpo tocara el inodoro de un baño público? Otra, ¿dormirías en un hotel 5 estrellas si supieras que la noche anterior murió una persona en esa cama? Y esta última, que para mí es la más increíble, dice, ¿tomarías jugo de manzana de un papagayo aunque supieras con certeza que nunca fue usado? Ellos decían que si alguna de estas situaciones que yo leí recién te hicieron fruncir la boca, la nariz, el ceño, achinar los ojos, inclusive hasta sacar la lengua, decir, qué asco, porque esa es la cara que uno hace, bueno, sos miembro de la raza humana, porque esto vieron que era universal, ¿sí? Y que a todos poníamos la misma expresión facial frente al asco. El asco es tal vez la emoción más primitiva de todas, porque, bueno, y también bastante sofisticada, ya vamos a ver porque tiene sus complejidades. Y decía que, bueno, también tiene un sentido evolutivo, porque, bueno, es una facultad propia de nuestra especie, pero que para manifestarse, si bien traemos cierta cuestión innata,
La realidad es que necesitamos de la sociabilización para que vaya evolucionando. ¿Mm? Es funcional a nuestra supervivencia porque nos preserva, hay determinados vectores de infecciones y el instinto de alejarnos de ellos nos ayuda, ¿sí? Por ejemplo, no sé, si hay carne en descomposición, no sé, evitar vivir entre cucarachas y ratas, bueno, todas estas cosas son las que nos preservan de posibles enfermedades, ¿está bien? La realidad es que los niños no nacen asquientos, como decía antes, ¿no? De hecho, pueden sentir cierto asco o rechazo frente a alimentos amargos, esto lo vemos con los bebés cuando se les dan las primeras comidas, después de la leche, pero la realidad es que, bueno, los niños no sienten repulsión ni por sus propias heces, ni por, no sé, malos olores, ni por los gusanos, ¿sí? Determinados insectos. Entonces, bueno, yo dije, nacemos con esto, pero ¿cómo lo aprendemos? Bueno, obviamente lo aprendemos, esto se enseña a través de reglas y mandatos y la observación de, primeramente, de nuestros mayores, de nuestros padres, en donde imitamos muchas veces conductas, más la línea que ellos nos bajan al respecto. Esto no se toca, esto no se hace, ¿sí? Bueno, la realidad es que el asco es una forma de miedo o de rechazo, pero que requiere de un cerebro lo suficientemente maduro y desarrollado para poder identificar, por ejemplo, bueno, causas y consecuencias y poder anticiparnos. Ahora con la pandemia, por ejemplo, no sé si yo ando a los besos con cualquiera, fácil podré disfrutar de los besos de ese momento, pero sé que es muy probable que si esa persona está en contacto con alguien con COVID, que yo me contagie. Entonces yo puedo anticipar y evitar eso, ¿sí? Y mantener la distancia. Ok. Hay otro científico que se llama Paul Rosen, un investigador que él fue un gran investigador, digamos, de la emoción del asco, y él llamó al asco como la emoción de la civilización, y distinguió tres categorías, miren qué interesante. Él decía, bueno, ok, hay un asco nuclear o básico, que es poco el que hablábamos antes, es el que se produce ante la amenaza de una contaminación, ¿sí? Y que obviamente lo que dice es que es muy subjetivo, ¿no es cierto?, de acuerdo al contexto, porque sabemos que hay algunas culturas en donde por ahí comen los insectos y a nosotros por ahí nos da asco, ¿sí? Bien, también dice que hay otra categoría que es la de que el asco nos recuerda nuestra naturaleza animal y además nos recuerda nuestra propia condición mortal y tiene que ver con todo lo relacionado con la sangre, con las vísceras, con la muerte, ¿sí? Y por último, y creo que esta es la más elaborada de todas y la novedad, es el asco moral, ¿sí? Que obviamente es mucho más abstracto, es ideológico, ¿sí? Donde el temor percibido tiene que ver con lo distinto, con lo diferente. Eso, a lo que temo, le tengo asco, ¿no? Como cuando alguien dice, no sé, no me lo trago, me da náuseas, me da asco tal persona, bueno, es como la forma más extrema de descalificación, ¿sí? Ok. Paso a la sorpresa, ¿sí? Directamente, y después sí vamos a seguir con otras Sí, preguntas. mejor así Sigo, hacemos. así no se hace tan largo. Ok, vamos a la sorpresa. La sorpresa es otra emoción que tenemos como una de las 6 básicas, que es un estado emocional que obviamente resulta de un evento inesperado o imprevisto, algo que sucede de repente y que obviamente va a tener distintas valencias que yo haga. Puede ser algo neutral o una sorpresa agradable o una sorpresa desagradable, ¿sí? Sus características se van a expresar obviamente levantando los ojos, las cejas, ya vamos a ver, ahora en unos instantes voy a mostrar unos cuadros muy, muy gráficos de esto y los voy a ir narrando. Se dilatan las pupilas, se abren la boca, cae la mandíbula, ¿sí? Y obviamente la sorpresa puede ser una emoción espontánea o involuntaria, ¿sí? En donde se va a expresar en unos mínimos segundos y claramente, inmediatamente se va a asociar con otra emoción, ¿sí? Como dije antes, puede ser una sorpresa que inmediatamente, no sé, me trajeron un regalo, se asociará con la alegría,
o, no sé, vino un ladrón a decirme arriba las manos y me agarrará miedo, ¿sí? O me enojaré con alguien que me tiró, no sé, barro o tinta encima, ¿sí? Una de las cosas también que sucede con la sorpresa es que se da un incremento de la actividad cognitiva, ¿sí? Nos prepara nos pone mucho más atentos y facilita la curiosidad y el aprendizaje, ¿sí? Aumentando, como dije, los procesos atencionales. Y va a favorecer la exploración y la curiosidad, ¿no? La sorpresa. Acá tenemos algunas de las expresiones faciales, ¿no? Como les decía, los ojos bien abiertos, las cejas hacia arriba, ¿no? Y acá hay otras más asociadas con el temor, con el miedo, ¿no? Pero es sorpresa. Ok. Bien. Lo que es muy importante que entendamos, y creo que es como central en esta charla, es que no es bueno reprimir las emociones bajo ningún punto de vista, que esto trae consecuencias para nuestra salud psíquica y física, ¿eh? Que las emociones, como dije antes, no son ni buenas ni malas, simplemente son, y cada una tiene una función específica. Si nosotros pensamos en la alegría nos permite disfrutar y compartir con otros, dijimos. El miedo nos va a ayudar a que nos cuidemos, a que nos pongamos al resguardo. La ira nos va a ayudar a decirle, momentito, basta, hasta acá, poner límites, esto no me gusta, no me lo hagas más, ¿sí? La tristeza obviamente nos lleva hacia adentro, nos lleva a un estado de reflexión, nos permite estar en contacto con nosotros mismos. El asco nos va a hacer rechazar por ahí cosas o situaciones que nos pueden llegar a dañar. Y obviamente la sorpresa nos va a ampliar nuestra percepción, como dije antes, nos va a favorecer el aprendizaje y nos va a mantener atentos. Las emociones nos sirven de guía y tenemos que aprovechar esa información al servicio, obviamente, de nuestra conservación y además de nuestra vida de relación con los demás y la sociabilización. La mala gestión, digamos, de esta información nos suele generar un sufrimiento inútil, ¿eh? Ahora sí llegamos a los sentimientos que yo decía antes, ¿no? Hablamos de las sensaciones, que era lo corporal, las emociones básicas, que es como estas con las que venimos de fábrica, y los sentimientos serían emociones secundarias, también se las llama así, que requieren de una mayor elaboración, porque allí interviene lo que es la corteza cerebral, ya no es el sistema límbico, que es como la parte más del medio del cerebro, que es la fábrica de las emociones, nuestro sistema límbico, sino que ya interviene algo un poquito más elaborado. Entonces, los seres humanos sabemos que tenemos emociones secundarias, como dije, que son más evolucionadas, también se las llama sentimientos, y que sería la interpretación, ¿sí?, de las emociones, pero desde lo cognitivo, podríamos decir. Hay emociones sociales y de autoconciencia, por ejemplo, sentirse orgulloso, sentirse consternado, ¿no? Son mucho más elaboradas que el miedo, la tristeza, la ira. Ven que son más sofisticadas, más elaboradas. Hay emociones morales, evaluativas, de condena, de desprecio, de indignación, por ejemplo, la vergüenza, el pudor, la culpa, o emociones relacionadas con el sufrimiento ajeno, con la admiración, la devoción, la compasión, ¿sí? Ven que son emociones elaboradas, por eso se habla de sentimientos. Ok, bien, llegamos a la inteligencia emocional. ¿Por qué traigo la inteligencia emocional? Venimos hablando de las emociones, y la realidad es que creo que si hay algo importante para hacer con nuestras emociones es dotarlas de inteligencia, ¿sí? La inteligencia emocional en realidad es un concepto que se da dentro del paradigma que Howard Gardner, que es otro científico, educador, conocido de la Universidad de Harvard, que él llamó las inteligencias múltiples. Bueno, este concepto de inteligencia emocional en realidad surge a partir de la necesidad de la gestión de las emociones. Nuestra charla de hoy se llama Gestionando las emociones, ¿no? Para vivir mejor, para un mayor bienestar. La realidad es que, bueno, si tenemos que pensar digamos, ser capaz de poder manejar nuestra ira
o de sobrellevar la vergüenza, o de todas aquellas emociones en realidad que nos puedan llegar a dificultar o impedir el desarrollo pleno de nuestra vida, bueno, es materia de la inteligencia emocional, especialmente de las habilidades sociales que tenemos que ir desarrollando para poder vivir mejor. La empatía, esto de poder ponerse en el lugar del otro, es fundamental a la hora de trabajar mejor nuestras emociones, ¿sí? Porque yo me puedo preguntar, al tratar de entender al otro, bueno, ¿por qué está haciendo esto el otro? ¿Por qué me dice tal cosa? ¿O qué estará sintiendo? ¿No? Y esto realmente me permite acercarme y entender mejor, ¿sí? La realidad es que una de las tesis fundamentales que plantea la inteligencia emocional es que el éxito, entre comillas, el bienestar o la satisfacción en las personas no radica en absoluto en el coeficiente intelectual, sino en el manejo de la inteligencia emocional, ¿sí? Y que si bien una parte de este bagaje, digamos, nosotros lo traemos en nuestro equipaje genético y que otras se van a ir moldeando en nuestra primera infancia, bueno, lo importante es saber que estas habilidades emocionales las podemos aprender, gestionar y perfeccionar a lo largo de toda la vida, ¿sí? Esto es muy, muy importante que nosotros lo sepamos. Aristóteles decía algo muy, muy piola, que él decía que lo difícil y lo que tenemos que trabajar es poder, por ejemplo, en el caso del enojo, es enojarnos con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno y con el propósito justo, de modo correcto, ¿no? Que eso es lo más difícil, porque, o sea, enojarnos nos enojamos todos cualquiera, pero ¿cuántas veces nos enojamos y descargamos con la persona inadecuada, en modo que no es el correcto, en una proporción exagerada, porque tal vez mi enojo tiene que ver con algo anterior que me pasó y se me sumó esa escena de otro momento de mi vida, o no sé, o me dijeron algo, vengo de hacer una hora de cola en el banco y llegué a casa y me descargué con quien tenía al lado. ¿Ah? Ahora bien, Daniel Goleman, que fue quien desarrolló este concepto, él decía, bueno, muy bien, pero ¿cómo podemos hacer para dotar de inteligencia a nuestras emociones? Entonces él decía, bueno, podemos conocer, o sea, empezando por conocer y reconocer nuestras propias emociones y las de los demás, o sea, tomar conciencia, esto que decíamos antes, observarme, autorregistrarme, ver qué siento, cómo me siento, poder tener empatía también y poder ver qué le está pasando al otro, poder manejar nuestras emociones de una mejor forma, ¿sí? Para poder expresarlas de una forma más adecuada, ¿eh? Poder reconocer las emociones de los demás, como decía, tener una automotivación, por ejemplo, no sé, ordenar las emociones al servicio de un objetivo específico, aprender a postergar una gratificación inmediata. ¿Cuántas veces por ahí uno dice, no sé, esto que me estoy por mandar a hacer, gratifica por ahí a la Erika del presente, pero va a perjudicar a la Erika del futuro, ¿sí? Y el futuro cercano, no tan lejano. Pero ay, no lo puedo evitar, lo hago igual, ¿no? Bueno, poder postergar eso inmediato por un bien superior, aunque sea un poquito más lejano, porque me va a favorecer, eso también tiene que ver un poco con lo que hablábamos antes del manejo de la frustración, ¿sí? Y obviamente, bueno, también poder administrar, digamos, como dice ahí, o ajustar las emociones para adaptarnos al ambiente, ¿sí? Porque a veces hay determinadas situaciones que nos plantean ajustes necesarios. Sigo un poquito más. Solamente algo chiquitito, quería decir en relación a las emociones en los tiempos de pandemia. La verdad que permanentemente nosotros vivimos montones de emociones y de sentimientos a lo largo de la vida, pero obviamente en la pandemia parece como que cobran otra dimensión, otra intensidad, características particulares, sobre todo el enojo, la tristeza y el miedo por la ansiedad y la incertidumbre de no saber cómo sigue todo esto, ¿sí? También quiero aclarar que he escuchado en algunos pacientes que también han aparecido momentos de alegría, aunque parezca curioso, porque hubo gente que por ahí
pudo estar más tiempo con su familia, pudo hacer los arreglos en la casa estando adentro que no había podido hacer antes porque nunca tenía tiempo, o incluso poder desarrollar algún hobby que tenía olvidado, como tocar un instrumento o pintar, ¿sí? Así que también no todo fue negativo, ¿sí? Lo que sí es cierto es que en las personas que suelen tener una tendencia a ser más irritables o iracundos, bueno, se ha visto exacerbado todo esto, ¿no? Entonces, como dije antes, es muy, pero muy importante poder identificar las emociones para poder hacer algo al respecto. ¿Qué podríamos hacer? Bueno, por ejemplo, poner una pausa, ¿sí? Poner una pausa en esto que diferir, ¿sí? Poner una distancia entre esto que estoy sintiendo y la respuesta que voy a dar. Respirar, meditar, ¿sí? Esas cosas nos ayudan a introducir una pausa y no actuar por reacción, sino con reflexión, como dice allí. Buscar un tiempo personal y obviamente poder generarnos espacios, como dijimos antes, de bienestar, un espacio para reír, que no suele ser, a menos que uno lo tenga entrenado, algo muy habitual. Bueno, obviamente poder saber y conectarnos con nuestras emociones nos va a permitir tomar mejores decisiones, eso desde ya, ¿sí? Y por último, ya como para ir terminando, si tenemos un espacio de preguntas, tenemos que saber que todas las personas, todos venimos con un determinado temperamento, eso lo traemos todos desde el origen, y que además los primeros años de vida van a tener un efecto bastante determinante en lo que es la configuración cerebral que todos tenemos, y en gran medida eso obviamente va a definir nuestro repertorio emocional, con qué contamos y cómo nos manejamos, porque esto también lo aprendemos, con nuestras emociones. Pero lo que sí quiero que se graben a fuego es que ni la naturaleza innata ni la influencia temprana infantil van a constituir determinantes irreversibles, inmodificables de nuestro destino emocional, sino que la alfabetización emocional está siempre abierta. Por eso, tomemos conciencia de nuestras emociones y dotémoslas de inteligencia, que así seguramente vamos a ser mejores humanos. Así que bueno, muchas gracias. Ahí está. Y dejo de compartir, así podemos vernos las caras. Ahí está. Estoy. Bueno, mil gracias, Eri, a mí Volé. me encanta escucharte. Sí, fue. Perdón que fui muy rápido. Express. Pero No, quería está que todo. quede tiempo para esto, que es súper rico, ¿sí? Sí, sí. Hay gente que se despidió, éramos varios más, pero bueno, el horario lo entendemos. Hacerlo antes, que están con el Zoom de la escuela, el trabajo, hacerlo más tarde, la comida. Así que bueno, en el huequito que pudimos. A modo de, me parece que la reflexión final es esta, ¿no? Como con la inteligencia emocional. ¡Ay, se me fueron todos! A ver, se me achicó todo. Ahí está. Con respecto a la inteligencia emocional, es lo que hablábamos, un aprendizaje, despertar nuestras habilidades emocionales, ¿no? De poder aprender y gestionarlas de un modo de decir, bueno, ¿qué más puedo sumar? Es que se puede aprender, sobre todo, buscar el modo pausa para decir cómo sigo adelante con esto, cómo regularlo, por sobre todas las cosas, me parece lo más. Esperen que apagué algo. Desapareciste, Flavia. Flavia, volvé. Ahí está, no, apoyé. Entonces digo, ¿desde qué lugar cada uno, sabiendo esto y teniendo en cuenta estos pequeños ingredientes, antes de reaccionar, antes de tomar una determinación, como darse un momento, ¿no? ¿Qué gesto y qué pensamiento me aparece cuando algo me da, por ejemplo, furia, ¿no? Ira? ¿Cómo reacciono? No, bueno, darse ese primer momento. Piense cada uno, una situación particular, cuando se enojan o algo les genera, ¿qué hacen? ¿Qué es lo primero que dicen? No digan malas palabras, pero digo, ¿cuál es el gesto? ¿Cuál es el gesto de la cara, la postura del cuerpo? ¿Qué pensamos?
Muchas veces esto que decías del asentimiento, ¿no? La culpa, ponerla en otro, porque no podemos gestionar la propia, entonces siempre la culpa proyección. del otro, de la situación, hacernos cargo, ¿no? Sí. Arrugar la nariz y mostrar los dientes, dicen por ahí, sí. Sí. Claro. Algunas de Yo las palabras que pensaba a ver si inspiro a alguno que si se anima. Pensaba, hay un personaje que seguramente todos conocen, que es Homero Simpson, ¿no? Que a su hijo Bart vive corriéndolo con las manos así y le dice, te voy a matar, ¿no? Cuando se enoja por algo. Entonces, bueno, esa puede ser un pensamiento que incluso se puede verbalizar, te quiero matar, ¿no? Que por supuesto es solo un pensamiento, uno no lo va a matar, ¿no es cierto? Pero sí. puede ser esto con la furia, puede ser algo a esto. Acá varios dicen, leo el chat, arrugar la nariz y mostrar los dientes, lo dijiste, no puedo ocultar cuando algo me molesta, mi cara y gestos dicen todo, ¿no? Hay cosas que son... Yo tengo la misma característica, dice que todo se me nota en la cara. Claro. Acá dicen cara de Q, Sí. plin, 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 ya sabemos Claro. qué cara es esa. Bueno, hay gente que tiene cara de Q permanente, pero y está alegre también, le pasan cosas buenas, pero es el gesto. Hay gente, no, a veces no coincide, pero bueno, es la cara que cada uno tiene también. Claro. Y se puede practicar, ¿eh? Se puede practicar sonreír y tener no es lo mismo si yo digo, hola, ¿cómo están? Que si digo, hola, ¿cómo están? Claro. ¿No? Traten de decir, Totalmente. qué rico esto con cara de asco. A ver, vamos a hacer un ejercicio todos. Vamos a tratar de poner cara de asco Cara de y decir asco. qué rico. Qué rico. Qué rico, Qué rico. ¿no? Qué rico. No coincide. A ver, otro ejercicio, otro, vamos a decir, estoy re enojada, contento. Estoy re enojada. No te Estoy sale. enojada. Estoy re enojada. Entonces, Súper enojada. no No podemos te quiere nadie. claro, no podemos disociar No pega. No de pega una que emoción. El cuerpo tiene, naturalmente Pero, sale. una cosa. Pero, Sí, Lori. pero sí ¿Quién se habla? puede reír y se puede llorar al mismo tiempo. Sí, Sí. eso sí. Sí. Porque Pero la emoción... el llanto tiene Se muchas llora de alegría. variables. Claro, uno puede Claro, llorar de es una alegría, alegría de una emoción, no sé. sí, Con una de gusto sorpresa, también. se mezcla todo. Una sorpresa, exacto. Miriam dice tensión en los músculos, ¿no? Todo lo que genera el enojo puede ser. La tristeza, al contrario, afloja todo, uno no puede como llevar el cuerpo, ¿no? Eso, esa pesadez. Así que bueno, a veces uno usa también el humor es muy importante para gestionar las emociones. Yo todo el día me estoy riendo, dice Mauro, y se me nota mucho cuando algo me molesta. Consulta, uno es más sensible desde que me enteré que tengo esclerosis, ¿puede ser? Sí, Víctor creo que dice, sí, Gómez. Sí, seguramente, uno empieza a percibirse y a conocerse distinto y se sensibiliza al recibir un diagnóstico. Estás más en contacto con vos mismo, tal vez pensate antes del diagnóstico cómo eras y después del diagnóstico cómo te das cuenta que estás más sensible. Y ojo, es muy importante pedir ayuda también, ayuda profesional. No bancarnos solos con las emociones y vemos que nos instalamos en algo que todo el mundo porque también es importante la mirada del otro, ¿no? Dice, pero por todo te enojás, o por todo saltás, explotás, o estás todo el día con cara de Q, o estás triste, ¿no? Esto que decía Erika, también la euforia, que todo el tiempo pum para arriba, sobre todo cuando uno recibe el diagnóstico, es como tapar algo.